Pablo, también conocido como Saulo, fue hijo de un rico fariseo. Su padre fue una persona judía, sin embargo, en su lecho de muerte, su padre decidió convertirse hacia el cristianismo con el fin de salvar su alma. Saulo fue una persona que perseguía a los cristianos durante su juventud. Sin embargo, se dice que hubo un hecho divino que cambió las creencias de Saulo y lo convirtió en San Pablo. Este hecho fue que se supone que conoció a Jesucristo frente a sus ojos. Se decía que Saulo había quedado ciego y que había sido el mismo Dios quien le había quitado la visión. Sin embargo, cuando Jesucristo aparece frente a él, Saulo recupera su visión y lo que ocurre es que Saulo, al no creer, ya que era una persona escéptica ante la religión, decidió intentar comprobar que Cristo era real insertando sus dedos en las llagas de Jesús. Después de este hecho, se dice que Saulo decidió convertirse al cristianismo y ahora es la persona que conocemos como San Pablo. Entre algunas de las creencias de San Pablo tenemos que el amor es uno de los valores más importantes, si no es que el más importante para los cristianos. Él también decía que todos nosotros somos iguales, ya que todos somos los hijos de Dios y todos somos lo mismo y tenemos el mismo valor frente a los ojos de Dios. Además, San Pablo también decía que Cristo ya había resucitado. Por lo tanto, él creía que todos los creyentes tendrían vida eterna. Se podría decir que la historia de San Pablo es una historia que nos narra cómo incluso las personas que cometen errores pueden llegar a alcanzar la redención. Su historia básicamente es un ejemplo de la redención, cómo alguien que cometió errores como perseguir a los cristianos pudo redimirse y pudo empezar a ser una persona nueva. Hola, mi nombre es Tristan Rafael y les voy a hablar sobre los sentidos según Filón, un filósofo judío, el cual decía que los sentidos eran nuestra forma de conectar con Dios y que no todos los sentidos tenían la misma importancia. Él calificaba que los más importantes eran, por ejemplo, los ojos y el oído, porque con el oído podíamos escuchar las palabras y la sabiduría de los demás o de Dios, mientras que los ojos eran una ventana al alma. Esto se dice así porque muchas veces la gente sabe mentir con palabras, pero no logra mentir con los ojos, lo cual mayormente se dice que los ojos pueden representar cómo te sientes exactamente, aunque tú mismo quieras intentar negarlo. Por eso se dice que los ojos son la ventana al alma y por eso Filón considera los ojos más importantes. Lo demás, como el tacto, el gusto y el olfato, Filón lo consideraba algo más físico, algo que simplemente satisfacía a la persona, entonces no lo consideraba tan importante como los otros dos. Bueno, se me hace muy interesante de la teoría de Clemente de Alejandría, que él dice que el alma está dividida o sea, tiene un doble origen, que es una parte como racional y otra parte un poquito más, terrenal, por así decirlo. Y pues se me hace muy interesante que, a diferencia de otros pensadores de la época, él tenía como un equilibrio y decía que o sea, que el alma siempre trata de estar en armonía, en ese equilibrio, mediante pues la disciplina, como quien dice, en cuanto a lo cristiano, y como a la satisfacción de la vida en cuanto a lo terrenal. Entonces siempre busca un equilibrio. También se me hace muy interesante que Clemente diga que el pecado no tiene un origen humano, sino más bien que viene de la ignorancia. Y sí es algo que yo la verdad llegaría a creer, que pues el pecado viene de la ignorancia, es algo que sí. Y más que nada que pues cuando el pecado gana la oscuridad en vez de la luz. Y pues que mediante la fe, el conocimiento y todo lo que tenga que ver en cuanto a lo celestial y lo filosófico, nos lleva como una verdadera sabiduría que vendría siendo la gnosis. Y pues así alcanzar la inmortalidad. Se me hace muy interesante, ya por último, que él crea en la inmortalidad, pues o sea, que la inmortalidad se logre a través de una sabiduría altísima. Y bueno, eso sería todo de mi parte, gracias. Les voy a hablar un poquito sobre la psicología cristiana según el texto que nos dio la maestra, las diapositivas, y más específicamente sobre el espíritu. El texto nos habla sobre el espíritu como algo que recibimos, más bien algo que tenemos nosotros como personas. Cuando nosotros no podemos o se nos complica el recibir conocimiento o al realizar algunas cosas, es cuando mediante la meditación y la reflexión y la introspección podemos recibir el Espíritu de Dios, que nos va a ayudar a tener la verdad absoluta. Esto purificando nuestra alma y cuidándola. Lo que yo opino de esto es que está generalizando todas las religiones cristianas, y la persona que escribió esto, al generalizar todas las religiones cristianas, entra la católica, que es mi religión, y mi religión no, bueno, de lo que yo he estudiado de mi religión, porque la estoy constantemente estudiando,
Es erróneo e incorrecto lo que está diciendo, porque dice que rechazamos o evitamos totalmente todo análisis o comprensión, cuando en realidad también se necesita eso para la introspección. De hecho, se llama discernimiento y se necesita de todas esas cosas que el texto dice que descartamos. El texto no sé si se refiere a las otras religiones, pero al generalizar cristianos, el católico también es cristiano porque seguimos a Cristo, pero al generalizar nuestra religión entra ahí, y como nuestra religión es incorrecta a lo que dice el texto, ¿cómo puedo saber si las otras religiones o de lo que está hablando de las otras religiones es correcto? Entonces yo creo que pierde total validez el texto al hablar de esa forma del espíritu, aún citando citas de la Biblia, porque se contradice el texto también en ocasiones. Y creo que quien lo ha escrito generalizó por miedo o por ignorancia, uno de los dos. Todo eso que dije es mi opinión en base a lo que dicta el catecismo de la Iglesia Católica y mi religión, el catolicismo. Es mi opinión fundamentada con lo que dicta mi doctrina. Tomás de Aquino nació en el 1225 en el castillo de Rocaseca, cerca de Aquino, en el seno de una familia numerosa y noble. Murió el 7 de marzo de 1274, cerca de Terracina. Sus padres, Landolfo, quien era un pariente del emperador Federico, y Teodora, hija de los condes Taete y Chieti. Recibió su primera educación a partir de los 5 años en la abadía de Montecassino. Allí realizó sus estudios ordinarios de gramática, latín, música, moral y religión. Sintiéndose atraído por la vida de los frailes dominicos que había conocido en un convento en Nápoles, ingresó a la orden de novicio, pero esta decisión no fue nada del agrado de su familia, y enterados de que Tomás se iba a dirigir a Bolonia para participar como para convertirse en fraile, fue enviado a París para continuar sus estudios. Sus hermanos lo raptaron y lo retuvieron durante más de un año en el castillo de Rocaseca, con la intención de disuadirlo de su ingreso definitivo a la orden. Al no conseguirlo, finalmente le permitieron cumplir su voluntad. Hola, mi nombre es Sofía y les voy a hablar sobre la psicología cristiana. La psicología cristiana era una rama de la psicología que estaba conectada con lo científico para así comprender el comportamiento humano a través de su relación con Dios. Uno de sus objetivos era que la gente se reconcilie con Dios, que tenga armonía para sí mismo y más aparte con los demás. Otro de sus objetivos también era comprender al ser humano en mente, cuerpo y espíritu. Y se me hace un tema bastante interesante porque en experiencia personal siento que es igual a como nos acostumbran a la religión católica cristiana a hoy en día, que dicen que es para reconciliarnos con Dios, para estar en paz con nosotros mismos, para sanar heridas interiores. Y es un tema completo. Y pues me parece interesante porque pues sí siento que hay mucha relación con el pasado a como hasta ahorita. Que siento que son las mismas costumbres, no todas, pero sí. Y eso sería todo. La cumbre del neoplatonismo se refiere al filósofo Plotino, considerado el principal exponente de esta corriente filosófica. Plotino nació en Egipto y estudió en Alejandría antes de fundar su propia escuela en Roma. Toda su filosofía se centró en la interpretación y sistematización de las ideas de Platón. Toda su trayectoria, su obra más famosa es la Eneada, una colección de tratados que abordan temas como la naturaleza de la realidad, la conciencia y la unión con lo divino. Sus principios fundamentales, pues básicamente, fueron la jerarquía de la realidad, el uno, el nous, el alma y la unión con lo divino, como ya he mencionado. La filosofía de Plotino tuvo un impacto significativo en la historia del pensamiento occidental, influenciando a pensadores cristianos, judíos y musulmanes. Sus ideas sobre la naturaleza de la realidad y la conciencia siguen siendo estudiadas y debatidas. Dentro de la cumbre del neoplatonismo, representa un punto culminante en la evolución del pensamiento filosófico antiguo, dado que su influencia tuvo mucho que ver en la formación de la filosofía occidental. Hola, yo soy Esther y decidí hablar acerca de Filón, ya que me parece interesante la forma en la que creía de Dios. Él pensaba que Dios era un ser simple, inmenso, eterno e inmutable, y pues también pensaba que Dios estaba presente en todas las cosas, a pesar de que no lo tuviéramos enfrente o cerca de nosotros,
pues él sí creía que Dios se enteraba de cualquier cosa, ya que él estaba presente en todo. Hace una pequeña comparativa porque como con el sol, así como el sol ilumina la tierra sin necesidad de estar cerca, pues al igual Dios está cerca de nosotros sin siquiera estarlo. También Filón creía que Dios ejercía a través de intermediarios. Estos intermediarios los decía él como fuerzas abstractas que vienen siendo como ángeles y arcángeles. También Filón pensaba que la astrología era peligrosa, ya que tenía la idea de que los astros eran como seres vivos con influencias en los seres humanos, y también en alguna parte llega a mencionar que el aire está lleno de espíritus y que algunos de ellos interactúan con los seres humanos mientras otros están para servir a Dios. Si bien no tengo mucho que aportar respecto a este tema, lo elegí porque me parece interesante. No sé, siempre me ha gustado mucho como que estas cosas de cosas abstractas y así. Entonces, pues por eso. Y ya. Bueno, yo les voy a hablar sobre Tertuliano. Tertuliano fue un pensador y escritor muy importante en el siglo II, que fue un gran influyente en la psicología cristiana. En una de sus obras más famosas, llamada De Anima o El Alma, desarrolló una teoría psicológica basada en la fe cristiana. En esta enfatizaba sobre la importancia del alma y su relación con el cuerpo. Tertuliano tenía la creencia de que el alma era una entidad corporal, que ésta era creada por Dios y dada en cuerpo en la hora de nuestro nacimiento. Tertuliano también defendía que el alma era una entidad inmortal, ya que era un aspecto básico en nosotros como seres humanos. Hola, soy Fanny y les voy a hablar un poco sobre Orígenes. Y Orígenes fue básicamente, para ubicarlo, discípulo de Clemente de Alejandría. Y pues él pensaba que con la razón, razonando, el hombre podría ser libre. ¿Libre de qué? De la imaginación, de los deseos, de los vicios. Y pues teniendo esta libertad de elegir, nos da acceso a una vida moral. Bueno, no lo comprendo del todo, pero lo relaciono con la siguiente frase, que es también de Orígenes, que es si la tentación es el producto de las circunstancias, el pecado es el acto de utilizar la ocasión. Y pues yo lo relaciono con la razón, porque pues como tal tenemos la libertad de ceder ante los deseos o razonar y elegir qué es lo que podemos hacer. Y pues lo relaciono porque también él dice que Dios auxilia a los hombres que hacen el esfuerzo por razonar y no caer en los deseos. Entonces como que tiene que ver, ¿no? Y bueno, Orígenes también dice que el hombre se manifiesta bajo la forma de la razón y que esa razón podría decirse que la voz interior que tenemos, pero que también tenemos lo que es la voz. Bueno, es que lo dividen en dos cosas, ¿no? La razón humana y la razón divina. La razón humana podría decirse que es pues nuestros deseos o nuestra imaginación o pues sí, básicamente cómo es que nosotros podemos ceder ante ciertas cosas que no nos parezcan tan buenas, y ya la razón divina vendría siendo como que esa idea, bueno, no es idea, no, pues ese pensamiento de que tenemos que hacer las cosas bien. Eso es más o menos lo que entendemos.